Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Hoy estamos en este sábado 11 de julio y celebramos a San Benito Abad. Del libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 8, el año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él, cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenajas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Y yo oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame. Queridos amigos, qué interesante la presencia del Señor. Vaya pañanderendo. Primero hay una visión, dice, ya lleva el Kadosh, Santo, Santo, ahí que estaba en el trono. Y eso quiere decir, queridos amigos, contemplar la naturaleza, contemplar la santidad de Dios, contemplar la manifestación del Señor a través de todo lo que significa su propia encarnación. Esa es la verdadera manera de encontrar y de sentir la presencia de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia comunidad, en nuestra propia existencia. A través de todo lo que nos rodea, de todo lo que es la creación. En este sentido, después, Isaías se siente, pero absolutamente dice, un pecador. Ba'ela yapota. Soy de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Upeaco y Seina lleva, no somos dignos, Señor, aquí de estar en tu presencia. Solamente tu presencia verdadera que nos limpia y que nos purifica nos puede ayudar a nosotros a vivir también y a darnos cuenta de tu propia santidad. Y bueno, y ante esta situación y ante este pedido, queridos amigos, que tiene que salir del corazón, y Yara dice, envía a su ángel y con la brasa dice, quema los labios. Es una forma de decir que desde ese momento nosotros somos purificados por el Señor. Pero lo más importante hoy también a celebrar a San Benito Abad, una de sus frases que él decía, no anteponer absolutamente nada al amor de Cristo. No anteponer absolutamente nada ante el amor de Cristo. Y justamente porque el Señor purifica nuestra vida, nuestros labios, cuando Él nos dice, necesito a alguien para enviar y dar a conocer, hacer una verdadera encarnación de mi palabra, de mi mensaje, de mi evangelio a los demás, aquí estoy, Señor, podés contar conmigo, porque ¿cuál es el mensaje de salvación? Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.